El lunes por la mañana, después del almuerzo familiar más falso de mi vida, comencé el proceso para desmantelar el futuro de mi único hijo. Sé lo que están pensando. Suena como algo terrible, algo que ningún padre debería hacer. Y tendrían razón, si la historia terminara ahí. Pero lo que la gente no ve, es lo que se esconde detrás de las sonrisas de las fotos familiares. No ven el calor del almuerzo de domingo preparado por mi nuera, Sofía, ni escuchan la risa de mi nieto resonando en una casa que yo pagué 2 veces. Creyeron que yo era solo un viejo cajero automático, una fuente inagotable de dinero y confianza ciega. Pensaron que no me daría cuenta. Se equivocaron. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Durante años cada ladrillo de su vida fue puesto con mis manos y mi dinero, cada cheque, cada préstamo, cada sacrificio. Pero esa noche un simple mensaje de texto anónimo me obligó a abrir los ojos. Me dijeron que mirara a mi alrededor, y lo que descubrí fue una traición tan profunda y calculada que heló la sangre en mis venas. Porque lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia de traición, es la historia de cómo un hombre que lo dio todo, aprendió a recuperarlo todo pieza por pieza. Mi vida, antes de que todo se rompiera, tenía un ritmo predecible, una cadencia tranquila marcada por el sol de la mañana que se filtraba a través de las persianas de mi habitación. Cada día comenzaba igual. El silencio era mi compañero más constante desde que Elena se fue hace 3 años. Me levantaba, y el primer sonido era el crujido del suelo de madera bajo mis pies, un sonido que conocía tan bien como mi propia respiración. En la cocina, el olor a café recién hecho llenaba el aire, un pequeño ritual que me anclaba a la realidad. Sostenía la misma taza de cerámica azul que Elena me regaló en nuestro 20º aniversario, sintiendo su peso familiar en mis manos mientras miraba por la ventana hacia el jardín que ella tanto amaba. Las rosas seguían floreciendo, testarudas y leales. Un recordatorio constante de su presencia ausente. La casa era grande para un hombre solo, pero nunca consideré mudarme. Cada rincón guardaba un eco de ella. Sus lentes para leer todavía estaban en la mesita de noche, junto a un libro que nunca terminó. A veces, cuando abría el armario para sacar una camisa, juraría que todavía podía oler el leve perfume de su fragancia de rosas impregnado en la tela. Era un hogar construido sobre 40 años de amor, trabajo y recuerdos compartidos. No era solo una estructura de ladrillos y cemento, era el archivo de nuestra vida juntos, y yo era su último guardián. Vivía rodeado de fantasmas amables, y eso me daba consuelo. Pero el verdadero corazón de mi mundo, el centro de mis operaciones diarias, estaba en mi estudio. Y en el centro del estudio, imponente y solemne, estaba mi viejo escritorio de roble. Era una pieza sólida, pesada, con las marcas y los rasguños de décadas de trabajo. Sobre esa madera tracé los planos que construyeron mi empresa de construcción desde cero, firmé los contratos que aseguraron nuestro futuro y más tarde, el de nuestro hijo Daniel. En una esquina, siempre presente, había una foto enmarcada en plata de Elena y yo el día de nuestra boda. Ella sonreía, con los ojos llenos de una luz que nunca se apagó del todo, ni siquiera en sus últimos días. Sus ojos parecían seguirme, recordándome la promesa que le hice, cuidar siempre de nuestro hijo. Ese escritorio no solo guardaba documentos de negocios. Guardaba la historia de nuestra familia. Recuerdo a Daniel, con apenas 10 años, sentado en mi regazo en esa misma silla de cuero, sus pequeñas manos tratando de imitar cómo yo sostenía un lápiz de arquitecto. Le explicaba cómo cada línea en un plano tenía un propósito, cómo una base débil podía derribar la estructura más impresionante. Los cimientos lo son todo, hijo, le decía, mientras el olor a madera pulida y papel viejo nos envolvía. Si los cimientos son fuertes puedes construir cualquier cosa encima. Él me miraba con una admiración que, en ese entonces, yo creía incondicional. Dentro de sus cajones, entre viejos contratos y títulos de propiedad, guardaba sus dibujos de la infancia, sus boletas de calificaciones, y más recientemente, los documentos de la segunda hipoteca que saqué para financiar su futuro. Mi rutina semanal giraba en torno al domingo. Cada domingo, sin falta,
Conducía los 20 minutos hasta Coral Gables para almorzar con Daniel, Sofía y mi nieto, Leo. La casa de ellos era todo lo que la mía no era. Moderna, espaciosa, llena de luz y tecnología de punta. El césped estaba perfectamente cuidado, y el olor a asado que salía de la cocina de Sofía siempre me recibía en la entrada. Ver a mi hijo, Daniel, recibirme en la puerta de esa casa de 2 pisos, con su ropa de marca y su sonrisa segura, me llenaba de un orgullo que me cegaba. Sentía que todo mi esfuerzo había valido la pena. Yo le había dado los cimientos, y él estaba construyendo un rascacielos. Los almuerzos eran siempre animados. Leo, con sus 5 años de energía inagotable, corría por el jardín, y su risa era la mejor música que podía escuchar. Sofía era la anfitriona perfecta, siempre atenta, asegurándose de que mi plato estuviera lleno y mi vaso nunca vacío. Daniel hablaba de su empresa con un entusiasmo contagioso, usando términos como escalabilidad, capital de riesgo y disrupción del mercado. Yo asentía, sin entender la mitad, pero confiando plenamente en él. Cuando mencionaba la necesidad de una nueva inyección de capital o un gasto inesperado, yo nunca dudaba. Claro, hijo, lo que necesites. ¿Cómo podría negarle algo? Era mi único hijo, el legado de mi amor por Elena. Mi confianza era una manta cálida y pesada. Me cubría de cualquier duda o sospecha. Si a veces sus explicaciones sobre las finanzas de la empresa sonaban vagas, yo lo atribuía a mi propia ignorancia del mundo tecnológico. «Es complicado, papá, no entenderías el nuevo mercado», decía con una palmada condescendiente en mi hombro. Y yo lo aceptaba. Porque ver a mi familia feliz, en esa casa hermosa, con un futuro brillante por delante, era todo lo que importaba. Creía que estaba invirtiendo en su éxito, cuando en realidad estaba financiando mi propia destrucción. Esa tarde, como tantas otras, el almuerzo terminó con abrazos y promesas de vernos la próxima semana. Leo me dio un dibujo de un superhéroe que, según él, se parecía a mí. Sofía me despidió con una sonrisa que parecía sincera, y me entregó un recipiente con las sobras del asado. Me subí a mi carro, con el corazón lleno de esa satisfacción familiar que solo un padre puede sentir. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El calor del día se disipaba, y una brisa suave entraba por la ventanilla. No tenía ni la más remota idea de que esa paz, esa vida que había construido con tanto esmero, estaba a punto de hacerse añicos en cuestión de minutos. Llegué a casa esa noche y el silencio me recibió como un viejo amigo. El aroma del asado de Sofía todavía flotaba en el recipiente sobre la encimera de la cocina. Pero por primera vez, me pareció un olor sintético, una fragancia diseñada para enmascarar algo más. Me senté en mi silla de cuero, en la penumbra de mi estudio, y miré el escritorio de roble. Durante años, ese mueble había sido mi fortaleza, el lugar desde donde construí nuestro mundo. Esa noche, se sentía como el banquillo de los testigos en mi propio juicio, y yo no tenía idea de qué se me acusaba. La sensación de inquietud era como una corriente subterránea, sutil pero innegable, que había comenzado a erosionar mis cimientos mucho antes de recibir aquel mensaje de texto. Las grietas habían comenzado a aparecer meses atrás, de formas tan pequeñas que las había ignorado, como se ignora el primer crujido en una casa vieja. Empezó con las llamadas telefónicas. Solían ser semanales, charlas casuales sobre el trabajo, sobre Leo, sobre la vida. Poco a poco, se volvieron más esporádicas y sobre todo, más transaccionales. El teléfono solo sonaba cuando necesitaban algo. Un día, Daniel llamó con un tono de urgencia en la voz. No preguntó cómo estaba. No hubo un «Hola, papá». Fue directo al grano. Papá, Sofía y yo, estamos pensando en ir a Europa para nuestro aniversario. Un viaje de 3 semanas. Encontramos un paquete increíble, pero necesitamos una ayuda para el pago inicial. Unos $15,000, para ser exactos. Me quedé en silencio por un momento, sosteniendo el teléfono. El frío del plástico se sentía extraño contra mi piel. $15,000. Recordé que apenas 2 meses antes me había dicho que la empresa estaba pasando por una fase de reestructuración crítica, y que cada centavo contaba. Le había dado $25,000 para cubrir costos operativos inesperados. ¿Y la empresa, hijo?
Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. ¿No decías que las cosas estaban ajustadas? Pude escuchar su suspiro impaciente al otro lado de la línea. Papá, esto es parte de la estrategia. Se trata de la imagen. Necesitamos proyectar éxito para atraer a los inversores adecuados. Sofía ha estado bajo mucho estrés, se lo merece. Además, es una inversión en nuestro matrimonio, y eso también es importante, ¿no crees? Sus palabras eran suaves, lógicas en la superficie, pero había un filo en ellas. Hizo que mi preocupación pareciera mezquina, como si estuviera cuestionando su amor por su esposa. Esa era su nueva táctica, envolver sus peticiones en un lenguaje emocional que me desarmaba. Decir que no se sentía como si le estuviera negando la felicidad a mi propia familia. Le dije que lo pensaría y colgué, sintiendo un sabor amargo en la boca. No era el dinero. Nunca había sido el dinero. Era la facilidad con la que fabricaba justificaciones, la forma en que su mundo de estrategia e imagen parecía no tener conexión con la realidad del trabajo duro y la honestidad que yo le había enseñado. La grieta más profunda, sin embargo, se abrió unas semanas después. Fue durante uno de los almuerzos de domingo. Estábamos sentados en su patio trasero, un espacio impecable con muebles de diseño y una parrilla de acero inoxidable que parecía sacada de una revista. Leo jugaba en el césped. Sofía estaba hablando de los precios de las propiedades en el vecindario, de cómo una casa cercana se había vendido por una fortuna. Entonces Daniel, con la naturalidad de quien comenta el clima, se giró hacia mí. ¿Sabes, papá? Hemos estado pensando, tu casa es demasiado grande para ti solo. Todos esos cuartos vacíos, debe ser mucho mantenimiento. Lo dijo con una falsa capa de preocupación. Podrías venderla, sacar un buen dinero, y mudarte a un condominio de lujo aquí cerca. Estarías más cómodo, más seguro, y nosotros podríamos ayudarte con todo. Sofía asintió con entusiasmo. Sería maravilloso tenerte más cerca, suegro. Podrías ver a Leo todos los días. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Miré mi vaso de agua helada, viendo cómo el hielo se derretía lentamente. Mi casa. La casa que construí con Elena, donde criamos a Daniel. El lugar donde cada marca en el suelo, cada cuadro en la pared, era un capítulo de nuestra vida. El jardín que Elena cuidó con sus propias manos. No era solo una propiedad, era el santuario de mis recuerdos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor de Florida. No es solo una casa, dije en voz baja, casi para mí mismo. Daniel puso los ojos en blanco, un gesto casi imperceptible. No seas sentimental, papá, es un activo. Un activo que no estás aprovechando. Un activo. Mi vida con Elena reducida a un término financiero. En ese momento, en medio del olor a carne asada, y el sonido de la risa de mi nieto, me sentí completamente solo. No dije nada más, solo sonreí, asentí y terminé mi almuerzo, pero por dentro, algo se había roto. La confianza, ese cimiento invisible sobre el que había construido todo, se había fracturado de manera irreparable. Aún no lo sabía, pero ya estaba viviendo entre las ruinas. El teléfono sonó el martes por la tarde. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Daniel. Mi corazón dio un vuelco, un espasmo de dolor y rabia que aprendí a controlar en las últimas 48 horas. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, respirando hondo para que mi voz saliera firme, normal. Hola, hijo. Al otro lado su tono era jovial, falsamente despreocupado. Hola, papá. ¿Cómo estás? Oye, Sofía y yo estábamos pensando, ¿podemos pasar a verte esta noche? Hay algo importante que queremos discutir contigo. Una oportunidad increíble. La palabra oportunidad resonó en el silencio de mi estudio, ácida y hueca. Sabía exactamente qué tipo de oportunidad era. Una oportunidad para ellos. Un clavo más en mi ataúd financiero. Claro, respondí, mi voz más serena de lo que me sentía. Los espero. Llegaron puntualmente a las 8. Sofía entró primero, con un vestido caro que no reconocí, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me dio un beso en la mejilla, un gesto frío y practicado. Daniel la siguió,
llevando una botella de vino que probablemente costaba más que mi compra semanal de supermercado. Para ti, papá, un Malbec argentino de reserva. Lo acepté con un asentimiento, colocándolo en una mesa auxiliar sin mirarlo. Los conduje a mi estudio, el corazón de mi hogar, y ahora, el escenario de esta farsa. Se sentaron en las dos sillas de visita frente a mi escritorio de roble, el mismo lugar donde clientes y socios se habían sentado durante décadas para cerrar tratos basados en la confianza y un apretón de manos. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Se acomodaron, sus cuerpos tensos con una anticipación depredadora. Daniel se aclaró la garganta, asumiendo su papel de empresario visionario. Papá, como sabes, el mercado está cambiando rápidamente. La inteligencia artificial, el blockchain, son el futuro, y hemos encontrado una manera de posicionarnos a la vanguardia. Hablaba con fluidez, lanzando una ensalada de palabras de moda que pretendían sonar impresionantes pero que no significaban nada. Sofía lo miraba con una adoración ensayada, asintiendo en los momentos precisos. Describieron un nuevo proyecto, una plataforma de software que revolucionaría la logística global. Era grandioso, vago, y sobre todo caro. Finalmente, llegó al punto. Para asegurar la patente y desarrollar el prototipo inicial, necesitamos una inversión de capital de $100,000. Y por supuesto, pensamos en ti primero. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, suspendidas entre nosotros como polvo bajo la luz de la lámpara. Mis manos estaban quietas sobre la superficie de madera pulida del escritorio, mis dedos rozando el borde del marco de plata que contenía la foto de Elena. Mantuve mi mirada fija en ellos, sin parpadear. ¿Y qué pasó con Innovatech Solutions?, pregunté en voz baja. El nombre de su primera empresa, la que yo había financiado con la hipoteca de mi casa, sonó extraño en la habitación silenciosa. Daniel titubeó, sorprendido por la pregunta. Bueno, papá, eso es parte de la evolución. Tuvimos que disolverla. Cuestiones de reestructuración fiscal. Es complicado. Sofía intervino, su voz un poco más aguda, impaciente. Lo que Daniel quiere decir es que esa empresa cumplió su propósito. Fue un trampolín. Ahora estamos en una liga completamente diferente. Un trampolín de $350,000. Dije, mi voz todavía tranquila, pero cada palabra pesaba una tonelada. El dinero que saqué de esta casa, la casa de tu madre. El color desapareció del rostro de Daniel. Miró a Sofía, buscando ayuda. Fue ella quien respondió, inclinándose hacia adelante, su sonrisa desapareciendo para revelar la fría y dura ambición que había debajo. Mira, suegro, comenzó, su tono condescendiente, como si le hablara a un niño. Agradecemos tu ayuda, de verdad. Pero tienes que entender cómo funciona el mundo ahora. Ese dinero estaba estancado aquí, en esta casa vieja, acumulando polvo con tus recuerdos. Nosotros le dimos un propósito, lo pusimos a trabajar. Ahí estaba, el golpe. La verdad desnuda y brutal. Mi vida con Elena, nuestro hogar, nuestros sacrificios, reducidos a dinero estancado. Mis recuerdos, lo único que me quedaba de ella, eran polvo. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Pero en lugar de ira, una claridad helada se apoderó de mí. Los miré, a mi hijo y a su esposa, y ya no vi a mi familia. Vi a dos extraños, dos depredadores que me habían estado devorando vivo mientras me sonreían a la cara. No grité. No los insulté. Simplemente me recliné en mi silla de cuero. El viejo material crujiendo bajo mi peso. Mi mirada se desvió por un segundo hacia la foto de Elena, a su sonrisa eterna. Ella me había pedido que cuidara de nuestro hijo. Y lo haría. Lo salvaría de sí mismo. Levanté la vista de nuevo hacia ellos, mi rostro una máscara de calma inexpresiva. Entiendo, dije en voz baja. Lo entiendo todo perfectamente ahora. Déjenme pensar en su propuesta. Los llamaré mañana. Se miraron, confundidos por mi falta de reacción, pero claramente aliviados. Se levantaron, murmuraron despedidas incómodas y se fueron. Escuché la puerta principal cerrarse, y el silencio que dejaron atrás era diferente. Ya no era un silencio de soledad.
Era el silencio de un campo de batalla antes del amanecer. Me quedé sentado en la silla de cuero mucho después de que el sonido del motor de su auto se desvaneciera en la noche. El silencio en mi estudio era absoluto, pero mi mente era un torbellino. Las palabras de Sofía, dinero estancado, acumulando polvo con tus recuerdos, se repetían en un bucle cruel. No sentía una furia explosiva, ni el deseo de romper algo. Lo que sentí fue mucho peor, una calma gélida, que se extendió por mis venas, apagando cualquier vestigio de dolor y reemplazándolo con una claridad afilada como el cristal. Era la misma sensación que tenía décadas atrás, de pie frente a una estructura a medio construir, cuando me daba cuenta de que un cálculo estaba mal, y que todo el proyecto corría el riesgo de colapsar. La diferencia era que esta vez, yo no iba a evitar el colapso, iba a provocarlo. Mis ojos se posaron en la fotografía de Elena sobre el escritorio. Su sonrisa parecía decirme que estaba bien, que entendía. Habían profanado su memoria. Habían convertido el santuario que construimos juntos en una simple cifra en su plan de negocios. La promesa que le hice de cuidar a Daniel seguía en pie, pero su significado había cambiado. Cuidarlo ya no significaba darle todo lo que pedía. Significaba enseñarle, de la manera más dura posible, el valor de los cimientos que él tan arrogantemente había despreciado. Ellos me veían como el último capítulo de un libro viejo y polvoriento, un capítulo que podían hojear rápidamente para llegar al final. Habían olvidado por completo quién escribió el libro en primer lugar. Lentamente, abrí el cajón inferior derecho de mi escritorio de roble. El mismo que se atascaba un poco y que Daniel de niño nunca podía abrir. Mis dedos, firmes y sin temblor, se deslizaron sobre carpetas viejas, contratos de construcción de los años 80, planos enrollados y asegurados con gomas elásticas resecas. Saqué una carpeta de color manila con la etiqueta Préstamos familiares. Dentro estaban todos los documentos, cada transferencia bancaria, cada acuerdo firmado con mi hijo. El de $350,000 estaba encima. Lo puse sobre el escritorio, junto a la foto de Elena. Luego, saqué una libreta nueva, y mi vieja pluma fuente. La que usé para firmar el primer contrato de mi empresa. La llené de tinta. Un ritual lento y deliberado. El sonido del metal arañando el papel, era lo único que rompía el silencio. Empecé a escribir, línea por línea. Fecha por fecha. Cantidad por cantidad. Cada dólar que les había dado, cada mentira que me habían contado. No era un diario de un hombre herido. Era el plano de demolición de su mundo. Ellos creían que yo vivía en el pasado, rodeado de reliquias y recuerdos. Tenían razón. Y esas reliquias, ese pasado que ellos consideraban mi debilidad, serían su ruina. No iban a verlo venir. Pensaban que el juego consistía en pedir y recibir. Estaban a punto de descubrir que yo había cambiado las reglas. Y en mi juego, la casa siempre gana. El miércoles por la mañana, el sol entró por la ventana de mi estudio con la misma puntualidad de siempre, pero yo ya estaba despierto. No había dormido mucho. En lugar de eso había pasado la noche en mi silla de cuero, no como un viudo solitario, sino como un general planeando una campaña. El olor a café no llenaba la casa. En su lugar, el aire olía a papel viejo y a la tinta de mi pluma fuente. La calma gélida no me había abandonado. Se había asentado en mis huesos, convirtiéndose en una armadura. Mi primer movimiento no fue emocional, fue administrativo. A las 9:01 de la mañana, marqué el número del First National Bank of Miami, el banco que tenía la segunda hipoteca sobre mi casa, el préstamo número 7845B9912. Una joven con una voz profesional y enérgica me atendió. Le expliqué con calma quién era y qué necesitaba. Quisiera solicitar una copia completa de mi estado de cuenta hipotecario, desde el inicio del préstamo el 15 de junio de 2018 hasta la fecha. También necesito una copia de todos los documentos originales del acuerdo de préstamo que firmé. Hubo una pausa en la línea. Claro, señor. ¿Puedo preguntar el motivo? Auditoría personal, respondí, sin ofrecer más detalles. La palabra sonó poderosa, oficial. Por supuesto.
Tendremos el paquete listo para que lo recoja en la sucursal principal en 24 horas. Anoté el número de confirmación, 33C871, en la primera página de mi libreta nueva. Colgué. Un paso completado. Mi segunda llamada fue a Arthur Vance. Arthur y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Era un abogado de la vieja escuela, de los que creían más en la ley que en los tecnicismos para eludirla. Su oficina no estaba en un rascacielos de cristal en Brill, sino en un modesto edificio de 2 pisos en Coconut Grove. Su voz, grave y familiar, respondió al segundo timbrazo. Clark, qué sorpresa, espero que no estés llamando para decirme que finalmente vas a vender esa casa y mudarte a un campo de golf. Su tono era ligero, pero yo no estaba de humor para bromas. Arthur, necesito verte, es un asunto de negocios. Un acuerdo de préstamo familiar. El cambio en mi tono fue suficiente. La ligereza desapareció de su voz. ¿Qué tan pronto? Lo antes posible, respondí. Escuché el sonido de las páginas de una agenda al pasar. Tengo una cancelación mañana a las 10 de la mañana. ¿Te viene bien? Perfecto. Estaré allí. No dije más. Arthur no preguntó. Sabía que si yo lo llamaba así, era serio. Segundo paso completado. Pasé el resto del día en mi escritorio de roble. Saqué la carpeta de préstamos familiares y la vacié sobre la superficie de madera pulida. Documento por documento, comencé a construir mi caso. Organicé las transferencias bancarias en orden cronológico. 15 de marzo de 2018. $50,000, etiquetado como Capital Semilla. 1 de agosto de 2018, $100,000, desarrollo de plataforma. 12 de febrero de 2019, $75,000, expansión de equipo. Y así sucesivamente, hasta sumar los $350,000 completos. Imprimí los correos electrónicos. Uno del 7 de septiembre de 2019, donde Daniel escribía: Papá, los retornos se ven increíbles para el próximo trimestre. Tu inversión está más que segura. Otro de Sofía, del 3 de mayo de 2020, lleno de emojis sonrientes, agradeciéndome por un préstamo de emergencia de $20,000 para cubrir la nómina, dinero que ahora sospechaba que había pagado por sus boletos de avión a París. Cada documento era un ladrillo en la fachada de su engaño, y yo los estaba alineando, uno por uno, preparándome para derribar el muro. A media tarde tomé la fotografía enmarcada en plata de Elena y yo. La miré por un largo momento, su sonrisa una fuente de fuerza silenciosa. Con cuidado, la limpié con un paño suave y la coloqué en el estante superior de la librería, junto a sus libros favoritos. No quería que su imagen estuviera sobre el escritorio mientras yo desmantelaba el futuro del hijo que ella tanto amaba. Este trabajo era sucio, necesario, y lo haría solo. El escritorio ya no era un altar de recuerdos. Se había convertido en una mesa de guerra. Con el espacio despejado, puse el documento original del préstamo de $350,000, en el centro. Era un acuerdo simple, redactado por mí, no por un abogado, que Daniel había firmado en esa misma silla. Especificaba que el dinero era una inversión en Innovatech Solutions, a cambio de un 40% de las acciones de la compañía y un puesto en la junta directiva, algo que él siempre pospuso con excusas. Era un contrato entre un padre y un hijo, basado en la confianza, una confianza que él había hecho añicos. A las 5 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Daniel. Su nombre en la pantalla ya no me provocaba dolor, solo una fría resolución. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, mi voz deliberadamente neutral. Hola, Daniel. Papá, dijo, su tono impaciente. Sofía y yo hemos estado esperando tu llamada. ¿Qué has pensado sobre nuestra propuesta? Respiré hondo. Era hora de dar el siguiente paso. He estado revisando su propuesta. Sí, dije, adoptando un tono de negocios que sabía que lo sorprendería.
Antes de comprometer una suma tan significativa, necesito llevar a cabo mi propia debida diligencia. Hubo un silencio desconcertado al otro lado. ¿Debida diligencia? Papá, ¿de qué estás hablando? Soy yo, tu hijo. Y precisamente porque eres mi hijo, quiero asegurarme de que esta es una inversión sólida, respondí, mi voz firme. Necesito que me envíes por correo electrónico los estados financieros auditados del último año de su nueva empresa, el plan de negocios completo para los próximos 5 años, la estructura de capital actual y los documentos oficiales de disolución de Innovatech Solutions. El silencio que siguió fue más largo esta vez, cargado de incredulidad y una creciente irritación. Papá, eso es una locura. Es información confidencial. Además, es muy técnico. No lo entenderías. Entonces explícamelo, repliqué, mi calma inquebrantable. Envíame los documentos, Daniel. No invertiré ni un centavo más sin verlos. Una vez que mi abogado y yo los hayamos revisado, te daré mi respuesta. La palabra abogado colgó en el aire entre nosotros como una espada. Pude oír a Sofía susurrando con urgencia en el fondo. Esto es ridículo, espetó finalmente Daniel, su fachada de hijo respetuoso desmoronándose. No tenemos tiempo para esto. Entonces tendrán que encontrar el tiempo, dije suavemente. O encontrar el dinero en otra parte. Y antes de que pudiera responder, colgué. Dejé el teléfono sobre el escritorio. El primer disparo de advertencia había sido lanzado. Ellos pensaban que esto era una negociación. No entendían que era una declaración de guerra. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e escrever nos comentários o que achou. Quero muito saber a sua opinião. Aqui você sempre vai encontrar histórias que emocionam, surpreendem y trazem lições para levar para a vida. La mañana del jueves a las 10 en punto, entré en el despacho de Arthur Vance. Su oficina olía a lo que olían las cosas bien hechas y duraderas. A libros con lomo de cuero, a café fuerte, y a la cera con la que pulían el suelo de madera una vez por semana. Arthur me recibió con un apretón de manos firme. Era un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco y unos ojos que habían visto suficientes mentiras como para reconocer la verdad a una milla de distancia. No hubo charla trivial. Le puse la carpeta de Manila sobre su escritorio de caoba, junto al paquete sellado del banco que había recogido esa misma mañana. Arthur, dije, mi voz resonando en la silenciosa habitación. Creo que tengo un problema. Él se ajustó las gafas, abrió la carpeta y empezó a leer. Durante casi una hora, el único sonido fue el susurro del papel al pasar de una página a otra. Observé su rostro. No mostró sorpresa ni indignación. Solo una concentración profunda. Como un cirujano examinando una radiografía. Leía cada transferencia bancaria, cada correo electrónico que yo había impreso, cada nota que había tomado. Luego abrió el paquete del banco y extendió los documentos del préstamo hipotecario número 7845B9912. Su dedo índice recorrió las cláusulas, deteniéndose en la fecha de desembolso, 15 de junio de 2018. Finalmente, levantó la vista y me miró por encima de sus gafas. Clark, esto no es un problema, dijo, su voz grave y tranquila. Esto es una carnicería. Y ellos son los carniceros. Se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. La disolución de Innovatech Solutions sin notificarte como accionista y acreedor es un incumplimiento de contrato de libro. Reformar la empresa bajo el nombre de Sofía con los mismos activos es, en el mejor de los casos, un fraude por ocultación. En el peor, es una conspiración para defraudar. Las palabras legales no me asustaron. Al contrario, me dieron un ancla. Le dieron un nombre a la traición. Arthur continuó, su mente ya trazando un mapa de batalla. No vamos a ir por el camino obvio de una simple demanda por incumplimiento. Eso les daría tiempo para mover el dinero, para esconder los activos. Vamos a ser más quirúrgicos. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono conspirador. Primero, presentaremos una petición ex parte para una orden de restricción temporal y una congelación de activos.
Eso significa que lo haremos sin notificarles. El juez verá la evidencia, y si está de acuerdo, congelará todas sus cuentas bancarias, tanto personales como empresariales, antes de que sepan siquiera que los hemos demandado. Causa número CV 2023 a 901.845. Lo presentaremos mañana mismo en el Tribunal del Condado de Miami-Dade. La idea de sus rostros, la confusión y el pánico cuando sus tarjetas de crédito fueran rechazadas, me produjo una satisfacción fría y oscura. Asentí, sin decir nada. Segundo, continuó Arthur, iniciaremos un proceso de descubrimiento forense. Solicitaremos cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada mensaje de texto relacionado con sus finanzas desde 2018. Buscaremos el dinero de la venta de los activos originales de Innovatec. Sospecho que encontraremos un pago considerable, probablemente transferido a una cuenta personal justo antes de la disolución. Me explicó el coste. Su bufete requería un anticipo de honorarios de $15,000. Los costes iniciales de presentación y tramitación judicial serían de aproximadamente $2,500. No era una cantidad pequeña, pero comparada con los $350,000 que me habían robado, era una inversión. Lo tengo, dije sin dudar. Saqué mi chequera y le extendí un cheque por $17,500, cubriendo todo de una vez. Arthur lo tomó, lo miró, y luego me miró a mí. Clark, tienes que estar seguro, una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Esto va a destruir a tu familia. Lo miré fijamente a los ojos. Arthur. Ellos destruyeron a mi familia cuando convirtieron mi amor en un activo a liquidar. Yo solo estoy recogiendo los escombros. Él asintió lentamente, una expresión de sombrío respeto en su rostro. De acuerdo. Prepara todo lo que tengas. Cada recuerdo, cada conversación que puedas transcribir. Los detalles son nuestras mejores armas. Durante los siguientes días, mi casa se transformó. Mi escritorio de roble, antes un lugar de recuerdos agridulces, se convirtió en mi cuartel general. Compré una impresora nueva, una destructora de papel y docenas de archivadores. Trabajé con una disciplina que no había sentido en años. Noche tras noche, me sentaba bajo la luz de la lámpara, reconstruyendo el rompecabezas de su engaño. Creé una línea de tiempo detallada, con fechas, cantidades y extractos de conversaciones. 2 de abril de 2021. Daniel me pide $30,000 para una actualización de servidores. Extracto de tarjeta de crédito de Sofía de la misma semana. Un bolso de $5,000 de una boutique en Bal Harbour. 11 de noviembre de 2022. Daniel me habla de problemas de flujo de caja y le transfiero $15,000. Registros de Instagram. Una escapada de fin de semana a un resort de lujo en Los Cayos. Cada compra, cada viaje, cada lujo que habían exhibido como prueba de su éxito, era, en realidad, una prueba de su fraude, financiado con la casa de su madre. La rabia se había convertido en un motor frío y eficiente que me impulsaba a seguir adelante. El lunes por la mañana, una semana después de mi reunión con Arthur, recibí un correo electrónico de Daniel. El asunto era una sola palabra, urgente. El tono ya no era condescendiente, sino una mezcla de confusión y una furia apenas contenida. Papá, ¿qué demonios está pasando? Ninguna de nuestras tarjetas funciona. La cuenta de la empresa está congelada. El banco no nos dice nada. Esto tiene que ser un error. Tiene algo que ver con tu ridícula petición de debida diligencia. Llama a tu abogado y dile que arregle esto ahora mismo. Estás arruinando nuestro negocio. Leí el correo electrónico 2 veces. La arrogancia era asombrosa. Ni siquiera consideraba la posibilidad de que yo estuviera detrás de esto de forma deliberada. Para él, yo seguía siendo el viejo tonto, un peón en su tablero, capaz de causar un problema por ignorancia, pero nunca por intención. Me tomé mi tiempo para responder, caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua fría. Miré por la ventana el jardín de Elena. Las rosas estaban en plena floración. Sus pétalos de un rojo intenso parecían casi desafiantes bajo el sol de la mañana. Volví a mi estudio, me senté en mi silla de cuero y escribí mi respuesta.
Fue corta y precisa. Daniel, no hay ningún error. Todas mis futuras comunicaciones se realizarán a través de mi abogado, el señor Arthur Vance, de Vance y Associates. Su información de contacto está adjunta. Te sugiero encarecidamente que tú y Sofía contraten a su propio representante legal. Lo van a necesitar. Adjunté la tarjeta de visita digital de Arthur y le di a enviar. Al hacerlo sentí como si estuviera cerrando con llave una puerta muy pesada. La puerta de mi vida anterior. No hubo tristeza, ni arrepentimiento. Solo el sonido limpio y definitivo del cerrojo encajando en su lugar. El plan ya no era solo una idea en mi cabeza, o unas notas en un papel, estaba en movimiento. Y como una estructura con los cimientos comprometidos, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo su mundo se viniera abajo. No tardaron ni 20 minutos. Escuché el chirrido de los neumáticos de su BMW en la entrada, un sonido agresivo y falto de respeto que rompía la paz de mi calle. Luego, el portazo del coche, seguido de pasos furiosos sobre el camino de piedra que llevaba a mi puerta. No llamaron al timbre. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando contra el tope con una fuerza que hizo temblar un jarrón en la mesita del recibidor. Daniel entró primero, con la cara congestionada por la rabia, el pelo revuelto como si se hubiera estado pasando las manos por él sin parar. Sofía le seguía de cerca, una sombra serpentina con los labios apretados en una línea fina y blanca. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con un pánico mal disimulado. Yo no me moví de mi silla de cuero. Los esperé en mi estudio, con las manos tranquilamente apoyadas sobre la superficie lisa de mi escritorio de roble. No había documentos a la vista, solo un vaso de agua y la lámpara que proyectaba un círculo de luz cálida sobre la madera. Me encontraron allí, sentado en la penumbra como un juez esperando en su cámara. ¿Qué has hecho?, espetó Daniel. Su voz era un gruñido bajo. Se detuvo al otro lado del escritorio, usando sus nudillos para apoyarse en él, como si necesitara el mueble para no caerse. Todo está bloqueado, todo. La cuenta de la empresa, nuestras cuentas personales, incluso la tarjeta de crédito de Sofía. ¿Es esto una especie de broma enferma? Tomé un sorbo de agua, lento y deliberado. El silencio se alargó, haciendo que su furia pareciera infantil y ruidosa. No es ninguna broma, Daniel. Respondí, mi voz era tranquila, uniforme. Te he remitido a mi abogado. Cualquier pregunta que tengas, debes dirigirla a él. Sofía soltó una risa cortante. Un sonido como el de un cristal al romperse. Tu abogado. ¿Desde cuándo tienes un abogado para hablar con tu propia familia? Esto es por lo de los $100,000, ¿verdad? No puedes soportar la idea de que tengamos éxito por nuestra cuenta. Se acercó, su perfume caro llenando el aire de mi estudio, un olor que de repente me pareció nauseabundo. Después de todo lo que hacemos por ti. Los almuerzos de los domingos, aguantar tus viejas historias. ¿Así es como nos lo pagas? ¿Tratándonos como a criminales? La audacia de sus palabras era casi admirable en su desvergüenza. Los almuerzos de los domingos no eran un pago, Sofía. Eran una actuación, dije, mirándola directamente a los ojos. Y la función se ha terminado. Daniel golpeó el escritorio con la palma de la mano. El vaso de agua vibró. Deja de hablar con acertijos. El pago del auto de Sofía fue rechazado. El pago de la hipoteca de la casa que tú querías que tuviéramos vence el viernes, son $4,800. ¿Qué se supone que hagamos? Estás arruinando nuestras vidas. Estás confundiendo causa y efecto, hijo. Le corregí suavemente. Yo no estoy arruinando nada. Solo estoy exponiendo la ruina que vosotros mismos habéis construido sobre cimientos de mentiras. Cimientos que pagué con el dinero de esta casa. El color desapareció de su rostro. Se dio cuenta en ese instante de que yo lo sabía. No todo, quizás, pero sí lo suficiente. Su rabia se desinfló, reemplazada por una desesperación que lo hizo parecer más joven, más débil. Intentó una última y patética táctica, la manipulación emocional. Papá, por favor, su voz se quebró.
Piensa en mamá. ¿Es esto lo que ella querría? ¿Ver a su familia destrozada por dinero? Fue el error más grande que pudo cometer. El nombre de Elena en sus labios, usado como un escudo para su codicia, fue la profanación final. Me incliné hacia adelante, mi calma se convirtió en algo más duro, algo afilado. No te atrevas a pronunciar el nombre de tu madre en esta habitación, dije, y mi voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. Tu madre creía en la honestidad, creía en el trabajo duro, creía que los cimientos lo son todo. Me pidió que te cuidara, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Te estoy dando la lección que claramente no aprendiste mientras crecías. Cada acción tiene consecuencias. Me levanté por primera vez, y ellos retrocedieron instintivamente. Caminé hacia la puerta de mi estudio y la abrí. La conversación ha terminado. Hablen con sus abogados. Si no tienen uno, les sugiero que consigan al mejor que puedan permitirse, aunque, dado el estado actual de sus cuentas, eso podría ser un problema. Se quedaron allí, congelados por un segundo, sus rostros una mezcla de incredulidad y odio. Sofía fue la primera en moverse. Pasó a mi lado susurrando una sola palabra con un veneno que podría haber cuajado la leche. «Pagarás por esto, viejo». Daniel la siguió, pero se detuvo en la puerta y se giró para mirarme una última vez. No había rastro del hombre de negocios seguro de sí mismo, ni del hijo cariñoso. Solo un extraño con los ojos llenos de pánico. «No sabes lo que has hecho», dijo, con la voz temblorosa. «Oh, sí que lo sé», respondí, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. «Estoy salvando lo que queda de mi familia. De vosotros». El día del juicio final no llegó con fuego y azufre, sino con el zumbido silencioso del aire acondicionado en una sala de conferencias en el piso 12 de un edificio en Coconut Grove. El despacho de Arthur Vance era un santuario de la ley y el orden, con una enorme mesa de caoba pulida que reflejaba las nubes que pasaban lentamente por los ventanales. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con Arthur a mi derecha, frente a nosotros Daniel, Sofía y su abogado, un hombre joven con un traje demasiado caro y una expresión de perpetua molestia. Habían pasado 3 semanas desde su violenta visita a mi casa. 3 semanas de un silencio tenso, roto solo por las comunicaciones formales entre nuestros abogados. Ellos habían llegado con una actitud de confianza forzada, como si estuvieran allí para negociar los términos de mi rendición, no de la suya. Arthur comenzó, su voz era la de un hombre que no desperdicia palabras. «Gracias por venir. El propósito de esta reunión es presentarles una oferta de acuerdo para resolver la demanda CV 2023 a 901.845 y evitar un litigio que, les aseguro, será largo, costoso y públicamente embarazoso para sus clientes». El abogado de Daniel, cuyo nombre creo que era Fielder, sonrió con suficiencia. «Señor Vance, mi cliente cree que todo esto es un desafortunado malentendido familiar». «El señor Reyes», dijo, señalándome con un gesto de la mano como si yo fuera un mueble, «está comprensiblemente afligido por la pérdida de su esposa, y quizás no está en la mejor posición para tomar decisiones financieras complejas». Antes de que Arthur pudiera responder, Daniel se inclinó hacia adelante, su máscara de calma se resquebrajó. «Papá, detén esta locura. Despide a este hombre. Podemos arreglar esto. Te devolveremos el dinero del préstamo. Solo danos tiempo. Estás permitiendo que un extraño destruya a nuestra familia». Sofía añadió su propio veneno. Su voz goteaba un falso victimismo. «No puedo creer que nos estés haciendo esto. Después de todos los años que te hemos cuidado. Eres un ingrato». La palabra cuidado resonó en la sala. Cuidar. Como si yo fuera una carga. Una obligación que ellos habían soportado heroicamente, mientras vaciaban mis cuentas bancarias. Me mantuve en silencio, miré a Arthur y asentí levemente. Era su turno. Arthur abrió una carpeta de cuero que tenía delante. No contenía documentos legales llenos de jerga, sino una serie de hojas de cálculo impresas y diagramas de flujo. «Señor Fielder», dijo Arthur ignorando por completo a Daniel y Sofía, «ya que sus clientes insisten en que esto es un simple malentendido, quizás usted pueda aclarar algunos puntos para nosotros».
Se deslizó la primera hoja sobre la mesa de caoba. Esta es la declaración de disolución de Innovatech Solutions, fechada el 12 de octubre de 2022. Y deslizó una segunda hoja, es el registro de una venta de activos por valor de $1.2 millones a una sociedad llamada Ocean View Holdings LLC, completada el mismo día. El abogado Fielder palideció ligeramente. Daniel apretó la mandíbula. Arthur continuó, su voz era un martillo implacable. Lo que es particularmente interesante es que Ocean View Holdings fue registrada en Delaware solo 48 horas antes de la venta. Y más interesante aún, es que, 2 días después de la compra, vendió exactamente los mismos activos a una nueva empresa llamada Softech Dynamics, por la suma nominal de $10,000. Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. Una empresa cuya única directora, como todos sabemos, es la señora Sofía Reyes. Sofía ahogó un grito. Daniel miró a su abogado, sus ojos suplicaban una salida que no existía. Pero Arthur no había terminado. Deslizó una última hoja sobre la mesa. Era un extracto bancario. Y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. El día 15 de octubre de 2022, la suma de $1.190.000 fue transferida desde la cuenta de Ocean View Holdings a esta cuenta, la número 4.815.162.342, en el Cayman National Bank. Una cuenta a nombre de Sofía Reyes. El silencio en la sala era total. Se podía oír el latido de mi propio corazón, un ritmo lento y constante. El abogado Fielder miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas. Habían sido atrapados. No en un malentendido, sino en una red de su propia y meticulosa codicia. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz no era fuerte, pero resonó con la autoridad de la verdad. Miré a mi hijo, no al empresario fracasado ni al ladrón, sino al niño que una vez se sentó en mi regazo en mi estudio. En mi escritorio de roble, Daniel, te enseñé a construir cosas. Te dije que los cimientos lo eran todo, que si la base era débil, no importaba cuán hermosa fuera la estructura, porque al final, se derrumbaría. Me incliné ligeramente hacia adelante. Tú tomaste los cimientos que tu madre y yo construimos durante 40 años de amor y sacrificio, y los vendiste. Los vendiste por un auto, por ropa cara, por una cuenta bancaria en una isla que creías que nadie encontraría. No se trataba del dinero. Nunca lo fue, se trataba de que profanaste su memoria. Y por eso, no hay perdón. Daniel bajó la cabeza, finalmente roto. Sofía me miraba con un odio puro, sin rastro de remordimiento. Había perdido, y lo sabía. El poder en esa sala había cambiado de bando, no con un grito, sino con el susurro silencioso de la verdad impresa en una hoja de papel. El acuerdo que Arthur les ofreció no era una negociación, era una sentencia. No hubo juicio público, no fue necesario. Ante la abrumadora evidencia de fraude, conspiración y evasión fiscal, su abogado les aconsejó aceptar cualquier cosa que pusiéramos sobre la mesa. De los $1.2 millones que habían escondido en las Caimán, $350, regresaron a mi cuenta para saldar el préstamo original. Otros $150, cubrieron los honorarios legales y los daños punitivos. El resto, casi $700, fue congelado por el IRS, gracias a un soplo anónimo que Arthur se aseguró de que recibieran. Tuvieron que vender la casa de Coral Gables para pagar los impuestos y las multas. Su mundo de diseño, construido sobre cimientos podridos, se derrumbó en menos de un mes. No sé dónde viven ahora, y por primera vez en mi vida, no me importa. La obligación que sentía se ha evaporado, dejando tras de sí un aire limpio y ligero. Mi vida ha vuelto a su ritmo tranquilo, pero la calidad del silencio ha cambiado. Ya no es el silencio de la soledad, sino el de la paz. Los domingos ya no conduzco a su casa para un almuerzo de sonrisas falsas y conversaciones vacías. En su lugar, me levanto temprano, preparo mi café en la misma taza azul que Elena me regaló y salgo al jardín. El jardín que ella tanto amaba y que yo había descuidado,
demasiado ocupado financiando una vida que no era la mía. Ahora, mis manos están cubiertas de tierra, no de la tinta de los contratos. Arranco las malas hierbas, podo las rosas, y siento el sol de la mañana en mi espalda. Es un trabajo honesto, real. Cada flor que florece, se siente como una pequeña victoria, una reafirmación de la vida que sigue adelante. Mi estudio también ha cambiado. Durante semanas, fue un cuartel general, una sala de guerra cubierta de documentos y pruebas. Ahora, está despejado. La semana pasada, me senté en mi silla de cuero, y abrí el cajón superior de mi escritorio de roble. Saqué una hoja de papel de dibujo en blanco, y mis viejos lápices de arquitecto. El olor a grafito y cedro me transportó a una época anterior a todo, a cuando construir era mi pasión, no solo mi negocio. Mis manos, que habían temblado de rabia, ahora estaban firmes. Empecé a dibujar. No un rascacielos ni un complejo de oficinas, sino los planos para un pequeño invernadero de cristal que construiré en el fondo del jardín, para las orquídeas de Elena. El escritorio de roble ya no es un recordatorio de la traición ni una mesa de guerra, ha vuelto a ser lo que siempre debió ser, un lugar para crear. Un lugar para construir. He recuperado esa parte de mí que ellos casi me quitan. Ayer por la tarde, tomé la fotografía enmarcada en plata de Elena del estante de la librería, la limpié suavemente y la coloqué de nuevo en la esquina del escritorio. Su sonrisa ya no me recordaba una promesa rota, sino la fuerza que encontré para honrarla de la manera correcta, no dándole a nuestro hijo todo lo que quería, sino enseñándole el valor de todo lo que perdió. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que construyes para otros, sino en los cimientos que te niegas a dejar que nadie destruya, tu dignidad, tu honestidad y tu paz. Y sobre esos cimientos finalmente estoy construyendo algo solo para mí. Mi vida ha vuelto a su ritmo tranquilo, pero la calidad del silencio ha cambiado. Ya no es el pesado silencio de la soledad, sino el sereno silencio de la paz. Los domingos, en lugar de conducir hacia un almuerzo de sonrisas falsas, camino hacia el jardín de Elena. Mis manos, que durante años firmaron cheques para financiar una mentira, ahora se hunden en la tierra para cultivar vida nueva. El escritorio de roble que fue mi sala de guerra, ha vuelto a ser mi taller de creación. Estoy diseñando un pequeño invernadero, un lugar para construir algo que sea enteramente mío. Esta experiencia me enseñó una lección dura pero vital. El amor no debe ser un cheque en blanco, y la familia no te da derecho a robar la dignidad de otra persona. A veces, la mayor prueba de amor no es dar sin límites, sino trazar una línea firme y decir, basta. Se trata de proteger los cimientos de tu propia vida, tu respeto, tu paz y tu historia. Al final, los lazos de sangre no te dan permiso para quebrar el espíritu de alguien. La verdadera salvación, la que recibí en aquel mensaje de texto, fue la oportunidad de salvarme a mí mismo, reconstruyendo mi mundo desde los cimientos que nunca debí permitir que se agrietaran. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.